Asalamu alaikum a todos, bienvenidos a un curso de presentación de Madrasa Rabbani que va a ser ya para 2025, estamos a fines de 2024. Estamos muy ansiosos y muy expectantes de comenzar este curso. Es la primera vez que creo que se hace algo así en habla hispana sobre la interpretación de sueños en nuestro din, en la tradición islámica. Tenemos un profesor que fue una gran sorpresa, fue una gran revelación del año pasado, Sidi Mohamed Grisales, que dio una formación de hijama en la cual ya varios han egresado y varios ya están practicando. Mashallah, ha recibido por el permiso de Maulana Sheikh Mohammed, que Allah le dé larga vida. Y bueno, nos contaba también cuando terminamos el curso, y pensamos con qué seguir, nos contaba este tema de la interpretación de sueños, que es algo que en nuestro din está muy hablado, pero está poco estudiado y sobre todo muy poco enseñado. Y nos parecía un lujo, un gran aporte poder dedicar un taller específicamente a la interpretación de sueños. Así que sin más, bienvenido, Sidi Mohammed, salam aleikum para ti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, cualquier favor y bondad viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, Subhanallah, la verdad, pues, jazakumullahu khair a ti, a la madrasa, por abrir este espacio, alhamdulillah, de conocimiento. Y excelente porque, alhamdulillah, la madrasa siempre sorprende, siempre saca temas que no es fácil encontrarlos en ningún otro lugar, ¿sí? Así es, digamos, la O- idea es como encontrar contenido que está disperso y hecho por gente que tal vez no es poco seria, poco calificada y poderlos reunir en un mismo marco, ¿no? Con la bendición de Monaje Mohammed y tener un espacio de donde uno sabe que va a encontrar contenido de seriedad. Así que sí, primero te quiero preguntar, cuéntanos un poco de qué va a tratar el curso Interpretación de Sueños que va a empezar, inshallah, en enero de nuestra Madrasa Rabbani. Bueno, alhamdulillah, el curso, pues realmente está muy nutrido porque básicamente, inshallah, vamos a aprender cómo diferenciar las diferentes clases de sueños para así descartar los que tengan una posible interpretación, los que no, y adentrarnos un poquito en lo que ya es la interpretación como tal, que es toda una ciencia, que es todo un mundo conectado pues obviamente con la realidad celestial y poder, ¿cierto?, entender un poco más esos mensajes espirituales que llegan y a pesar que se planea un curso corto, pues nos va a dejar con un muy buen entendimiento y una muy buena base para incluso depurar un poquito hoy día tanto que se dice de los sueños, especialmente de parte de la tradición no musulmana de Occidente, que pues tiene un entendimiento, si bien en ciertas pues cosas aceptables, pues muy limitado. Ujú. Pero Eso pues, justamente quería preguntarte, ¿qué aporte tiene nuestro DIN en el tema de la interpretación de sueños? Si tiene que decir, esto es el aporte principal, ¿cuál sientes tú que es el aporte que la tradición islámica tiene para esta disciplina? pues, o sea, el aporte es que realmente eh, la tradición islámica es la única que tiene la venia y la protección en cuanto a la interpretación de los sueños, que está de la mano con la revelación del Creador de los cielos y de la tierra. Es la Mm, única tradición que tiene una cadena de transmisión conectada con el último de los profetas, sallallahu alaihi wasallam, que tiene la venia y el permiso y era el maestro de la ciencia de interpretación de los cielos, de los sueños, que hoy día la tenemos nosotros. Así que el Islam es la autoridad y los maestros de interpretación de sueños en el Islam son la autoridad de la interpretación apropiada, correcta y protegida por la revelación, porque algo que vamos a ver es que la interpretación de los sueños va de la mano con la interpretación de la revelación, del Corán y ujú, de la Sunna, va de la mano. Así que en el Islam, alhamdulillah, los interpretadores de sueños tienen la bendición del Creador para hacer eso y tienen el permiso y tienen la perspicacia y la
la sabiduría de realmente interpretar cómo se debe, porque es que los sueños, y eso lo vamos a ver, son un destello de la profecía. Entonces, Mayora. en Occidente que niegan esa realidad, ¿cómo van a tener bases y autoridad de hablar de los sueños? Claro. Cuéntanos un poco a quién está dirigido. ¿Está dirigido solamente a gente musulmanes? ¿Está dirigido a todo el público, a terapeutas? ¿A quiénes tú piensas que está dirigido este curso? Pues primeramente, obviamente, a los musulmanes, obviamente, y sinceramente me parece que sería una, una apertura y un complemento muy grande para cualquier persona, especialmente hoy día, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, gente de otras terapeutas, o sea, gente que está en contacto con la gente, ¿cierto? Diferentes formas de terapia, que escucha a las personas, que de pronto ayudan a las personas, ¿cierto? Psicológicamente, o sea, va a ser porque, o sea, es una cosa súper clara, es un curso que va a aclarar bien cómo entender eso. Ujú. Cuándo se sabe cuando es un sueño simplemente del ego o simplemente, o sea, es algo sin sentido, cosas que uno piensa en el día y luego sueña. O sea, es un complemento, me parece a mí importante también para la parte de los psicólogos, Claro. porque pues también vamos a tocar un poquito el tema de lo que dijo el psicólogo Freud, Ujú. ¿sí? Vamos a entender a qué se aplica lo que él dijo y a qué no, ¿sí? Ujú. ¿Por qué decimos, bueno, esta tradición que los sueños lúcidos, es lo único que queda vivo de la profecía, ¿no? La única rendija que queda en pie y actualizada de la profecía. ¿Cómo puedes explicar eso a alguien que no es de nuestro día? Bueno, ahí nos devolvemos al significado de la palabra, profetizar, ¿cierto? Al briciar o advertir de un evento futuro, bueno o malo, que a la larga se hace realidad, ¿cierto? Y así la realidad de los profetas es esa, que ellos albrician o advierten de cuestiones que van a ocurrir y que mientras respiramos están ocurriendo esas cosas. Cosas que el profeta Muhammad sallam en particular dijo hace casi 1500 años, hoy día las estamos viendo. Ujú. Sí, el Ujú. solo hecho que estemos usando un celular, eso son cosas albriciadas. Mayora. Que estemos usando la tecnología digital, por ejemplo. Hay dichos del profeta donde, o sea, claramente habla de esas cosas. Entonces, la parte de los sueños nos da un destello de esa realidad, de recibir una noticia, una inspiración celestial, angelical, veraz, que nos da cuenta de un evento futuro o una albricia, por ejemplo, algún sueño podrá Ujú. significar que una persona va a encontrar una esposa muy buena Ujú. o que va a recibir una riqueza o una herencia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esa persona experimenta una parte pequeña, pero importantísima de lo que es la profecía, porque el profeta o los profetas reciben esa noticia, como por ejemplo cuando el profeta recibía albricias, sallallahu alaihi wasallam, que iba a recibir el reino, o sea, el imperio romano iba a ser de él, por ejemplo. Ujú. Entonces, son cosas que haces, imperio romano, Anala, todo eso va a entrar dentro del Islam, va a ser conquistado. Son cosas que, uf, y entonces los sueños son así. A veces el sueño puede traer una albricia tan inmensa, tan grande, que uno como, uf, yo no merezco eso. Pero al realizarse después de la interpretación correcta de ese sueño y que al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 años la persona evidencie que sí, Ujú. me llegó una herencia o una riqueza que yo no estaba esperando. Conocí la esposa, la mujer de mi vida y de mi eternidad. Entonces, en ese sentido, a la persona le da un destello práctico desde la espiritualidad que se manifiesta en la realidad de la persona
un destello de lo que es la profecía. Entonces, básicamente es Mashallah. Una vez le conté a un sheikh, le dije este mismo desafío de un sheikh Sherraji de hacer un curso de interpretación de sueños. Me dice, no, 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 no se puede enseñar, me dice interpretación de sueños. Dice, porque cada soñador tiene su forma, a veces un símbolo que puede aparecerse en dos soñadores, para uno tiene una interpretación positiva, para otro tiene una interpretación negativa. Sin embargo, nuestra propuesta es diferente, es decir, sí hay algo que se puede enseñar, sí hay herramientas que la gente puede utilizar. Cuéntanos un poco de eso, Efendi. sí, sin duda, o sea, obviamente los sabios van por diferentes caminos y de hecho muchos sabios le huyen un poco a la cuestión de los sueños, ¿sí? Imam Malik, radiallahu anhu, por ejemplo, cuando él se le preguntó si él interpretaba sueños, él dijo algo como, ¿acaso el din es fuego o algo así? O sea, es Ujú, algo muy serio porque cuando alguien da una interpretación de un sueño, está dando literal una fatua ujú, de lo que significa el mensaje celestial, angelical, de lo que ese mensaje significa. Es decir, una ujú, fatua interpretando una pequeña parte de la profecía. Entonces, es serio, es muy serio. ujú, Sin embargo, sí que hay bases y es lo que vamos a tratar. Hay bases, distinción de qué tipos de sueños hay, ciertas bases y ciertas formas del reconocimiento, del tamizaje pues de los sueños y de cómo interpretarlo. Y, y esa parte de cómo se interpreta el sueño, esa ahí ya también es muy de cada persona. ujú, Cada intérprete de sueños, porque pues a ver, los intérpretes, algunos nacen con eso, es como un don que a la Subhanahu wa Ta'ala le da a ciertas personas, otros lo aprenden. Y en el ujú, Islam tenemos muchos ejemplos de ulama, de shuyukh, que aprendieron de parte de sus sheikhs cómo se interpretan los sueños. Y hay diferentes maneras. A veces, por ejemplo, hay una forma de interpretar sueños que es lo opuesto, ujú, ¿no? Que se interpreta según lo opuesto. Si en el sueño, un ejemplo, no sé, tuviste una pelea y perdiste, pues significa que vas a ganar. ujú, Es una manera. Ahora, el intérprete tiene que escanear bien la persona que está viendo el sueño, su vida, su biografía, su estado espiritual, qué grado de práctica tiene, qué tipo de persona es, su personalidad. O sea, tiene que escanearlo, conocerlo y el sueño que él ve, por ejemplo, ver una moneda, por ejemplo, un dirham o un dinar, ujú, que es de oro o de plata. Si es una persona, por ejemplo, que está empezando en el camino espiritual, que está como apenas empezando a conocer lo que es el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, la salutación sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esa persona ve, por ejemplo, una, una moneda de esas, un dirham o algo así, pues eso puede significar que Allah subhanahu wa ta'ala le va a abrir la puerta de incrementar su dhikr, de incrementar su recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la moneda islámica tenía el recuerdo a Allah en ella, bien mashallah, sea el Bismillah o Subhanallah o los nombres de Allah. Entonces, eso puede significar eso, que le va a traer bendición en esta vida material y espiritual y en la otra vida. Sin embargo, otra persona puede ver el mismo sueño y, por ejemplo, en su biografía, en su ser, en su realidad se ve que es, por ejemplo, alguien como pecador o algo así que necesita una educación. Entonces puede que para él significa que se lo va a golpear, o sea, que se va a ganar un problema, de pronto una altercación física o algo así por su desobediencia, porque la moneda se golpea, o sea, cuando se hace, ella se golpea, darab, se golpea, entonces puede que signifique para él eso. O un fuego, por ejemplo, un fuego en invierno puede significar
que esa persona va a recibir bendición, mientras que si lo ve en verano, ya el clima está caliente y fuera de eso ve fuego, pues puede significar sí una calamidad. Aunque la Claro. base realmente es que el sueño se debe tender a interpretar siempre con el bien, Mm. porque es serio, es muy serio. Y ahí también apunto una advertencia que espero me la tomen muy, muy, muy textual y muy puntual, y es de jamás pretender usar diccionarios de sueños o buscar interpretación de sueños online, eh, o a gente que pronto no sepa, porque literal, si una persona busca, por ejemplo, la interpretación de un sueño, y esa es su intención, ¿cierto? Vi esto, ¿qué significa? Y, por ejemplo, le aparece en un libro o online, o alguien le dice, no, eso significa que toda su familia se muere. Eso ocurre así. Eso ocurre siguiendo un principio de la interpretación de los sueños que el profeta Muhammad SAW dio, y es que el sueño está colgado de la pata de un pájaro. A ver, ese pájaro no es de este mundo, ese pájaro es de la realidad celestial. Cuando el sueño se interpreta, ocurre, o acá, ocurre. Y es así. Por eso no se le cuenta el sueño a alguien que como lo odia a uno o le tenga envidia, porque muy probablemente esa persona va a dar una interpretación viciada, malvada, y así le va a caer. Entonces, eso es delicado, muy delicado. Qué fuerte. Algo que sabemos, que lo que es de dominio público dentro de nuestro DIN, es que la inviolabilidad de las apariciones del profeta, lo pase con él en el sueño, o los aulía que aparecen en los sueños, que siempre indican un grado de veracidad del sueño. Si las presencias de ellos en nuestros sueños nos hablan de un sueño verídico. Quería que ampliaras un poco esto y, bueno, cuál es esta particularidad, qué noticias nos pueden traer estos seres del cielo, ¿no? Esos amigos de Allah. Alhamdulillah. Subhanallah es una pregunta, subhanallah, muy, muy grande, muy inmensa, sin duda inspirada también. En el Islam tenemos una prueba, y es el consenso. Cuando los, cuando los sabios del Islam, que siguen diferentes modos de interpretación de la ley, como la escuela Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, cuando ellos hacen un consenso, eso es prueba, ¿sí? Y hay un consenso en el Islam de los musulmanes a través de las escuelas de pensamiento y de interpretación, que el único sueño, la única visión que es 1000% protegida, y que no hay manera de que eso sea una imitación o una insinuación o, o una violación de la visión de la persona por parte de entidades malignas, pues como los demonios o cosas así, es la visión del profeta Muhammad SAW. Ujú, El ver al profeta Muhammad SAW está completamente protegido y es consenso. O sea, el que vio al profeta Muhammad SAW lo vio. Y eso hay muchas narraciones donde el profeta lo explica. Quien me vio en sueños, me vio en realidad, puesto que el diablo a mí no me puede interpretar, no puede coger mi forma, no ujú, puede ni siquiera parecerse al profeta, no ujú, puede imitar su forma. Entonces, y nótese que el hadith, los hadith, aquellos, mencionan de la forma física en la cual el profeta Muhammad SAW aparece en la visión. ujú. Eso está absolutamente protegido. Qawlan wahida es dicho final, y es consenso de todos los musulmanes. Es la única alma que es 100% veraz, que es él.
sallallahu alaihi wasallam. Y para eso, pues obviamente se estudia también la biografía del profeta para saber cómo distinguir al profeta, quién es él, Ujú, cómo es, cómo ujú, se viste. Bueno, ya cómo interpretar de pronto el cómo se aparezca ante el que lo ve, sallallahu ujú, alaihi wasallam. Porque sí que puede aparecer en diferentes maneras, como un niño, como un joven, como alguien ya de más edad, diferentes ropajes o cosas así, ya puede significar detalles y cuestiones. Pero es la única visión que es 100% protegida. De hecho, ni los otros profetas, por ejemplo, alguien dice que vio, por ejemplo, el profeta Moisés, el profeta Isa, no hay consenso en el Islam de que esas visiones son 100% protegidas. ujú, Es aún posible que haya ahí un juego de pronto eh, demoníaco realmente. O ujú, sea, es posible, pero con la visión del profeta Sala, imposible. Es él, es imposible. Y entonces, por eso muchas veces los intérpretes de sueños dirán, cuando alguien les cuenta un sueño buscando la interpretación, les dirán, por ejemplo, si el sueño es verdad, porque es cierto, al fin y al cabo esto también es, nos vamos por la probabilidad, o sea, la probabilidad de que esta persona vio ese sueño en un tiempo del día que se sabe que se pueden tener sueños veraces, que la persona no está de pronto tomando alguna, no sé, melatonina, alguna cuestión que le pueda afectar puede crearle sueños, eso sí. ujú, Entonces, si se sabe y es muy probable que ese sueño sea verdad y la persona siente en sí misma y el intérprete ve los signos de que es muy probable una visión veraz, muchas veces ellos dirán, si el sueño es verdad, pues entonces, inshallah, significa esto, esto y esto. ujú, Pero entonces nótese ahí el, el, o sea, el hecho de que son precavidos, en eso, porque ujú, es posible que sea una cuestión, no un mensaje celestial, sino algo de pronto de su ego o algunas otras entidades. Entonces, los Auliá, regularmente los Auliá heredan del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sus diferentes cuestiones. O sea, la sunna, o sea, es transgresión decir que la sunna toda la acapara un solo sheikh, por ejemplo. ujú, Es ujú, imposible, imposible. Pero es también transgresión decir que la sunna dejó a la umma. ujú, La sunna está en la umma. Diferentes sheikhs, diferentes herederos espirituales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam heredan diferentes cosas. Y entonces, en ese sentido, hay algunos sheikhs que son protegidos. La visión de esos sheikhs tiene un grado altísimo de protección y es más bien raro que puedan ser impersonados, ujú, pero es posible. Por ejemplo, subhanallah tenemos, y esto es un milagro, un karama que es mutawatir de nuestro Sheikh Nazim, que Allah subhanahu wa ta'ala lo preserve y lo bendiga y le tenga misericordia. amén. Miles de personas lo han visto a él en sueños y miles de personas han recibido el Islam por verlo a él en sueños. Entonces, sin duda, nuestro Sheikh Nazim tiene un grado alto de protección y la visión del Sheikh Nazim rara vez falla, o sea, y de hecho nunca escuché yo pues que, que de pronto no sea una visión veraz y una albricia y que Subhanallah ha conducido pues a miles de personas al Islam y en particular a la Tariqa, o sea, uno conoce los Claro. Naqshbandis, la mayoría, ¿cómo conociste? Ah, Sheikh Nazim. Ujú. Es la puerta de entrada. Has mencionado el tema de las pesadillas y las influencias shaitánicas dentro del sueño. ¿Qué tiene nuestro din y qué tiene nuestra interpretación para aportar en el tema de las pesadillas? Bueno, alhamdulillah, eso está conectado a la parte de que vamos a tratar, inshallah, de una forma
básica, pero muy completa de distinguir eso. Hay signos claros de que algo es una pesadilla y alhamdulillah en el Islam e inshallah en el curso vamos a aprender las formas de, de, o sea, de cómo tratar eso. O sea, cuando alguien ve una pesadilla, ¿qué es lo que hay que hacer? En el Mm, Islam, subhanallah, hay guía exacta de qué hay que hacer, mm, qué se debe decir, y nos va a dar la tranquilidad que, alhamdulillah, si seguimos la guía que nos dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cuanto a las mm, pesadillas y sueños así de ese estilo, eso no nos va a dañar, eso no nos va a mm. afectar, no nos va a dañar, pero hay que seguir la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cuanto a eso, que lo vamos a discutir en detalle. Alhamdulillah. Tú has hablado de franjas de la noche que son propicias para tener ciertos sueños lúcidos. A mí me pasa, y siempre lo comento con mi señora, que cuando uno vuelve a dormir después del Fajr, tenemos sueños pesadillas, pero te dijera regulares, como si las pesadillas estuvieran en esa franja horaria. Por otro lado, nuestro Mm. yuyuk nos recomienda siempre dormir en una franja de la noche que dice que vale más que otras franjas de la noche, ¿no? Quería preguntarte eso, si también hay una claridad al respecto de los horarios, ¿no? Donde se suceden cierto tipo de sueños o son más propicios que otros. Sin duda, alhamdulillah, y eso pues yo creo que a cualquier musulmán lo debe impresionar y debe sentirse pues perplejo y agradecido que alhamdulillah en el Islam tenemos una guía tan exacta, donde incluso, o sea, sabemos los tiempos mejores para el sueño. Mm, Cuando alguien duerme tipo 9 después del Isha, la oración de la noche, es el sueño más reparador y más bendecido que hay. mm, Es un sueño que si tú agarras una horita antes de medianoche, es como si hubieras dormido dos, ¿sí? mm, Y es un espacio no sé si me supongo en charla los que vayan a escuchar la charla puedan reconocer eso en sí mismos. Cuando alguien duerme después de las 12 de la noche, no va a descansar lo mismo, no va a descansar lo mismo, se va mm, a levantar cansado como si no hubiera dormido. Ahora, en cuanto a los sueños, hay una realidad, o sea, espiritual y bien mística, de hecho, y es que los sueños más veraces se dan en el tiempo que se llama Sahar, y es el tiempo antes del Fajr. Y ese tiempo, ¿cierto? En árabe está la palabra sihr, que es magia negra. ¿Por qué? mm, Porque la magia, ¿cierto? Con la magia mezclan verdades y mentiras y mezclan la realidad hasta que confunden la persona y la hacen objeto de sus magias, bien sea que ya la persona empiece a ver cosas, con la magia pueden lograr que una persona empiece a ver diferentes cuestiones y pesadillas y vainas así, que eso inshallah lo vamos a discutir bien en el otro curso, pero nótese que el tiempo más veraz de las visiones y de los sueños es el tiempo de Sahar, que se parece a Sihr, y es porque mm, Sahar, Sahar o el Suhur, ¿cierto? Antecitos del Fajr, se le dice así porque está mezclada la noche con el día. mm, Como podríamos decir, ni es día ni es noche. Y entonces ahí también nos da las más veraces visiones son ahí, donde el tajalli, la manifestación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, Él está creando la noche y a la vez creando el día, y ahí son las visiones más veraces, que aún las visiones más veraces pueden tener los tonos de confusión más elevados. O sea, una visión mm, súper veraz. En ese momento, la interpretación a veces puede poner un desafío gigante a un intérprete. claro. Subhanallah, a mí a veces me han llegado unas visiones de hermanos o hermanas en ese momento
donde a mí me toca quedarme días analizando, mirando, haciendo hasta istijara para mirar. O sea, es que al fin y al cabo es que los tajallis, las manifestaciones de Allah sobre esa persona, las súplicas que muchas veces los sueños son respuestas a las súplicas. Muchas veces los sueños No llora. son que la persona está en un proceso, en una enfermedad, en una calamidad y pide y pide y pide y a la Subhana le manda un sueño que lo calma, que le da tranquilidad y cuya interpretación es que esa súplica se le respondió. No llora. Entonces es un mundo enigmático, es misterioso y seguiremos siempre aprendiendo. Es una realidad bien, bien espiritual. Ahora, lo que decías del Fajr, y de hecho lo estaba comentando con el doctor Mauricio ayer precisamente, y es que el tiempo del Fajr, o sea, cuando ya entra la oración del Fajr y ya es día, ¿cierto? Uno hace su oración y pues muchas veces es muy de costumbre, a veces no necesariamente está bien, que uno a veces está cansado o algo así, se va a dormir Ujú, antes de que sale el sol. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sale el sol es cuando se activa todo el mundo demoníaco. Cuando sale el sol y cuando se esconde el sol en la noche, pues en la tarde, noche, ahí es cuando se activan todos los shayatín, todos los demonios, todos los jinnat. Entonces, cuando una persona va a dormir en ese tiempo, pues queda susceptible, así haya hecho la oración del fallo, ujú, queda susceptible a que lo que vaya a ver sean pesadillas, sean unas películas, porque literal, o sea, se ven es películas de terror y con todos los detalles y a veces hasta se huelen cosas y se vive y se siente películas. ujú, Pues, lo ideal es que alguien se quede despierto y por ejemplo, eso es una sunna muy bella que tenemos, que se quede despierto después de hacer su oración del Fajr hasta que salga el sol, ujú, espere 10 15 minutos y por ejemplo, si quiere, si puede, que ore 2 raká ujú, o 4 raká, tiene diferente bendición y ya queda protegido. Y ya si se va a dormir después que sale el sol, 10 15 minutos después que sale el sol, pues difícilmente va a haber pesadillas o algo así. Y de hecho, los sueños de la mañana, después de que sale el sol, tienden a ser veraces. no llora. Los sueños a media mañana, antes de que el sol está en su cenit, y eso tienden a ser veraces. Aunque es también posible que alguien, incluso si se duerme porque está muy cansado o algo así y no es capaz, y ve un sueño en ese momento cuando sale el sol, que regularmente podría haber una pesadilla, pues es posible que vea un sueño veraz también. Es Ujú. posible. Alhamdulillah. Siempre con todo esto que mencionabas, sí, me recuerdo a Sheikh Ali Laraki, que siempre repite, nosotros en nuestra tradición tenemos acceso a información reservada del Gaib, tenemos información reservada de lo no visto, y todo esto que mencionabas con tanta claridad y que nuestro din informa con tanta claridad, como esa información reservada que tenemos nosotros en nuestro din y que nos permite poder desbloquear todos estos niveles, ¿no? Y capitalizar los sueños que nos benefician y tener un ADAB y una privacidad con los que no nos benefician. Así que bueno, todo esto es parte de eso. Te quería agradecer muchísimo. ¿Quieres decir algo más no sé, los que tienen dudas de tu curso? ¿Quieres dejar un mensaje de cierre? Sí. Pues, subhanallah, ojalá, pues, Allah facilite para que lo aprovechen, porque realmente Amén. yo nunca vi un curso en español de eso, pues regularmente siempre está en árabe y si se encuentra, porque muchos sabios de hecho no hablan mucho del tema, ¿sí? Ujú. Así sepan. Eh,
de pronto en inglés y de hecho lo que hay es más bien limitado. Entonces, un curso mashallah en español, desmenuzado, inshallah, detallado, completo para hacer pues corto, es interesante. Y lo que decías de- del GAIB, de que tenemos información, sí. O sea, mashallah, los musulmanes, en particular también la gente de Taricas, lo digo en el buen sentido, Ujú. son peligrosos. O sea, me acuerdo una vez el caso de un hermano que, que quería como ayudarle a una persona que se presentaba como musulmán y no sé qué. Y esa persona recibió una advertencia en una visión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde le dice a ese hermano que se aleje de esa persona, porque es una persona de mal, envidiosa, o sea, malvada y que quería como hacerle daño. Y esa persona resultó ser así, resultó que había estafado hasta la propia esposa con miles de No, dólares, o sea, cosas así. Entonces, o sí, sea, los musulmanes, en particular la gente de espiritualidad, son protegidas a veces así. A veces a las personas en sueños, en visiones, les informa de cierta persona, de cierta cuestión, o a veces el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o los auliyá vienen y le dan direccionamiento en cuanto a ciertas cuestiones, ciertas decisiones, o a veces son ayudas. Por ejemplo, a veces el profeta Muhammad Sallam en sueños, y de eso hay miles de historias en el Islam, donde, por ejemplo, el profeta Sallam dice a una persona, por ejemplo, que tiene modo económico, le dice, ayúdele a tal persona que está en necesidad, y esa persona va donde esa persona y lo encuentra que sí. vaya. Estaban necesitando a veces la cantidad exacta que el profeta Sallallahu dijo. Bueno, Entonces, muchas sí, localizaciones de tumbas, ¿no? De tumbas de Aulías que hay en día, desde Ayub Sultán, la tumba de Barnabás en Chipre, fueron producto de sueños que se aparecían los Aulías a gente determinada y que le daba específicamente la localización donde estaba su cuerpo y a partir de ahí se construyeron los macams. Así que es algo cotidiano para nosotros. sí, y subhanallah también los sueños nótese que se dice, yo digo, pues sueños y visiones, Mm. porque regularmente empieza sueños y los sueños tienen niveles de veracidad, niveles o sea, de su importancia y de su calidad, digámoslo así. Pero luego eso también se pasa a visiones en estado completamente despierto. Y esa persona o esas personas pueden recibir direccionamiento y guía espiritual directamente, sin necesidad de estar soñando. Entonces, son niveles de guía y niveles de apertura y niveles de claridad que, subhanallah, vale la pena aprender. Mashallah. Mayra, qué bueno, sí, te agradezco infinitamente que hayas tomado este desafío, que hayas comprometido tu seriedad, tu determinación y todo lo que te has formado en Pakistán y en tu tierra. Alhamdulillah, así que los esperamos a hacer 6 sesiones, inshallah, a partir de enero. Los esperan Madrasa Rabbani, nos consultan al mail y les damos más precisiones. Te agradezco infinitamente y nos vemos inshallah en el aula. Inshallah, jazakumullahu khair, que la subhanahu wa ta'ala le haga una apertura, nos facilite hacerlo bien, con sinceridad y a la subhanahu wa ta'ala nos inspire siempre a hacer el bien. Amén, amén, Jazakum- amén, amén, amén. Salam alaikum a todos y salam alaikum a ti, sí. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair.